España 1493. Cristóbal Colón llega a España durante la Semana Santa. Colón acaba de regresar de su histórica travesía. La reina Isabel lo felicita personalmente. Le otorga un título, el de almirante de la mar Océano. Tras fervientes discusiones, la reina Isabel y el rey Fernando desarrollaron una nueva política internacional basada en el descubrimiento de Colón. Creyeron haber encontrado la manera de convertir a España en la nación más rica sobre la faz de la tierra. El rey Juan II de Portugal se molesta con las noticias. En ese momento, debido al descubrimiento, se ve obligado a modificar su política internacional. En unas cuantas semanas, algunos mensajeros llevan las noticias a las cortes de Inglaterra y Francia. Pronto, las cuatro naciones invierten recursos sin precedentes en uno de los grandes esfuerzos históricos, la exploración europea de las Américas. La era de las exploraciones. ¿Por qué Europa descubrió América en 1492? A principios del año 1500, 4 de las mayores potencias de Europa financiaron uno tras otro los viajes de exploración. Fueron Portugal, España, Francia e Inglaterra. En 100 años, todos los continentes de la Tierra fueron descubiertos y sus contornos fueron toscamente delineados. La revelación de estas nuevas tierras cambió el curso de la historia mundial. Fueron los descubrimientos de Colón los que desataron un tremendo deseo por la exploración. Pero Colón no fue el primer europeo que navegó hacia América. Los vikingos llegaron a ella 500 años antes que él. Los vikingos eran navegantes excepcionales que habitaban durante meses en sus barcos, algunas veces con sus familias. Desde su patria, Noruega, los vikingos se instalaron en Islandia en el año 875 después de Cristo. Desde aquí, numerosas expediciones saltaron de una masa de tierra a otra hasta que llegaron a América del Norte. Cerca del año 1000, Leif Erikson navegó hacia la Nueva Tierra, parte de lo que ahora llamamos Canadá. Ahí encontró una costa larga y rocosa que se extendía en pequeños montes, en ríos repletos de salmón y en frondosos y verdes bosques. Desde su barco, Erikson no tenía manera de percibir el tamaño de la tierra que había encontrado. Probablemente pensó que formaba parte de una cadena de islas que provenían desde el oeste de Groenlandia. Aproximadamente 10 años después, un comerciante vikingo colocó a casi 200 personas en 3 barcos y las condujo a la tierra que Leif Erikson había visto. Buscaron un lugar en el cual asentarse, pero esto fracasó. Después de algunos años de haberse realizado estos viajes, trovadores ambulantes llevaron esta historia a las grandes cortes de Europa. Los gobernantes europeos no mostraron interés en los viajes vikingos. ¿Por qué en el año 1000 causó tan pocos efectos el descubrimiento de América? ¿Y por qué en 1493 un descubrimiento similar cambió al mundo? Para responder en parte a nuestras preguntas, consideremos el ambiente intelectual en Europa durante la Edad Media. En el año 1000, la Iglesia era la gran depositaria de la sabiduría de Europa. A pesar de que la Iglesia hizo mucho por conservar la educación durante este tiempo, los estudiosos cristianos estaban más interesados en las teorías acerca del universo que en la exploración del mundo natural. Las noticias de la existencia de tierras al oeste tuvieron un pequeño impacto en este contexto. En el año 1000, Europa fue dividida en cientos de pequeñas aldeas y pueblos cercados. Casi no se fabricaba nada. La mayoría de la gente se ganaba la vida con la agricultura y competían por las tierras. Como resultado de esto, los gobernantes europeos se encontraban constantemente en guerra. Ganaran o perdieran, la guerra era cara. Debido a las guerras y a la economía básicamente agrícola, pocos gobiernos europeos podían costear los gastos de una exploración. Barcos, marineros, mapas, equipo y meses o años de provisiones. Estas cosas eran demasiado valiosas como para enviarlas a lo desconocido. Traten de imaginarse a un explorador medieval que le pide a su gobernante dinero, barcos y hombres para seguir a los vikingos.
Este explorador se enfrenta a 3 problemas. Primero, le está proponiendo su idea a alguien que se muestra hostil ante la exploración del mundo. Segundo, le está hablando a un monarca cuyas finanzas se encuentran inestables. No hay dinero para pagar un viaje hacia un lugar desconocido. Tercero, la idea del explorador probablemente significará una pérdida de dinero. No hay dinero, no hay apoyo, no hay interés. Por eso es que no hubo era de exploraciones en la Europa del siglo XI. Durante los próximos 500 años, la situación cambiará, porque en principio surge una economía de manufactura. Ahora los gobiernos pueden enriquecerse poniendo impuestos sobre el comercio, y esto trae prosperidad a ciertas partes de Europa. Por primera vez en siglos, los gobiernos pueden darse el lujo de dedicarse a la exploración. Otro cambio fue la creación de la Ruta de la Seda, una ruta proveniente del Lejano Oriente. En el siglo XIII, Genghis Khan y sus sucesores anexaron una gran parte de Asia al Imperio Mongol. Esto generó una comunicación directa entre Europa y el Lejano Oriente. Repentinamente, gracias a las leyes mongolas, uno podía viajar a través de Asia sin el temor de ser asaltado o de caminar en medio de una guerra. En 1255, cuando Marco Polo y su familia atravesaron la Ruta de la Seda para visitar al gran Kublai Khan, nieto de Genghis Khan, su viaje causó gran interés sobre la mercancía del Lejano Oriente, incluyendo especias, joyas y fragancias de olor. Los comerciantes se enriquecían con la importación de estas cosas a través de la Ruta de la Seda para después venderlas en Europa. Pero en 1453, la situación cambió cuando el Imperio Turco conquistó Constantinopla. Ahora el Imperio Turco se interponía directamente ante la Ruta de la Seda. Los turcos imponían impuestos a las embarcaciones y los comerciantes europeos perdían mucho dinero. Necesitaban una nueva ruta para llegar a Asia, una que no estuviera controlada por los turcos. Si podían encontrarla, los comerciantes y sus gobiernos podrían conseguir grandes sumas de dinero en sus intercambios con Asia. La consolidación de algo nuevo y la posibilidad de obtener ganancias. Ahora había 2 factores en juego. Al mismo tiempo, un tercer factor cambió entre los años 1000 y 1500. El contexto intelectual en Europa. Los cambios comenzaron en Italia, en el siglo XIV. Los estudiosos comenzaron a revisar a las antiguas civilizaciones de Grecia y Roma. A medida que un nuevo interés por la historia y el aprendizaje resurgió, la gente comenzó a interesarse por el mundo que le rodeaba. Se puso en boga el creer que la exploración del mundo físico podría conducir hacia el progreso del hombre. Estos fueron los años del Renacimiento, un renacer del interés por el mundo físico. Antes del Renacimiento, el conocimiento almacenado en los libros era copiado a mano. Los libros eran caros y pocas personas los podían leer. Pero a mediados del siglo XV, Gutenberg y otros impresores comenzaron a utilizar la tipografía móvil. Esto facilitaba tanto la copia de los libros que para el año 1500 había alrededor de 1000 imprentas en Europa. El mismo Colón aprovechó esta nueva tecnología. Él se encargó de que la relación de su primer viaje fuera impresa. Cuando estuvo en circulación, se volvió famoso a lo largo de todo el continente. El arte de la navegación también se vio influido por el Renacimiento. Nuevos instrumentos, como los astrolabios, permitían a los capitanes de las embarcaciones ubicarse más fácilmente en el mar abierto. Nuevos diseños de armazones para barcos de velas permitieron que las embarcaciones se movieran con más facilidad. Ahora ya podían navegar en contra del viento y sobrevivir a las largas travesías. A principios del siglo XV, el príncipe Enrique de Portugal reunió a estudiosos y navegantes con experiencia. Les ordenó encontrar una ruta oceánica para llegar a Asia y reemplazar la ruta terrestre de la seda. Durante una generación, Portugal invirtió dinero de la corona en nueva tecnología marítima. El príncipe Enrique, el navegante, condujo a Europa hacia la era de la exploración. Él y sus sucesores abrieron la costa oeste de África, ganando así mucho capital y poder. Tanto que para 1490 Portugal ya había entrado a la Edad de Oro. Ahora, por primera vez, todos los elementos ocupaban su lugar. Había un gran interés científico por la exploración del mundo natural.
Los gobiernos habían crecido lo suficiente como para sufragar los costos de la exploración. Portugal había demostrado que esta podía traducirse en ganancias. Estas fueron las razones por las cuales Europa reaccionó de una manera tan diferente en 1493 a como lo hizo en el año 1000. Portugal, España, Francia e Inglaterra, aquellas naciones que invirtieron en la era de la exploración, se volvieron más poderosas de lo que cualquiera podría imaginarse. Durante los próximos 400 años, dominarían no solo Europa, sino al mundo entero.